Sucede que en medio de la desesperación en que yo estaba, yo traté de buscar dentro de mí algo de donde prenderme en mi vida interior. Era lo único que me quedaba. Mi vida estaba convertida en cenizas. Todas las carreras que yo hice en el mundo detrás de tesoros terrenales y las cosas que pretendí habían terminado allí. Todo el dinero que había hecho me lo iban a robar y no podía hacer más nada que entregárselos, porque si no mataban a toda mi familia. Entonces era una situación tan espantosa que yo estaba convertido en cenizas. No había nada de mí más que tratar de buscar cómo vivir semejante momento tan horrible. Era como si estuviera muerto en vida. Y traté, pero no encontré nada de dónde prenderme, porque lo único que yo tenía eran todas estas filosofías paganas, eran toda la magia, la numerología, los yogas, los reikis, todas las cosas que yo practiqué, y nada de eso me daba a mí absolutamente ninguna fuerza. Y yo, que le solucionaba los problemas a todo el mundo con la sabiduría que supuestamente tenía, y esa noche me encontré que estaba vacío y lo que tenía yo no tenía vida. Y así fue como comencé a verme a los 3 años de edad en el patio interior de la casa donde yo nací, en mi pueblo. Y estaba en un triciclo con un palo en la mano, dando vueltas al patio, destruyendo las plantas y las flores. Y escuché una empleada de servicio que me decía que no lo hiciera. En ese momento yo entré en el pánico más increíble, porque ¿cómo podía concebir yo que a la edad de 47 años pudiera yo verme y revivir perfectamente mi infancia, y además con la conciencia de 47 años? Esto, según me explican los teólogos, se llama una iluminación de conciencia, que es lo que todos vivimos en el momento del desprendimiento del cuerpo. Cuando estamos muriendo, vemos toda nuestra vida y luego nos encontramos con el Señor. Pues miren que yo lo primero que sentí que tenía que hacer era salir corriendo de la cueva, pero sabía que si me atrevía a salir corriendo me mataban, porque afuera estaban estos guerrilleros armados. Si me ven corriendo me disparan. Entonces no podía. Además, lo que me estaba sucediendo dentro de mí. No tenía dónde escaparme. Al principio, por instinto de conservación, creo que todo humano haría eso. Yo traté de explicarme qué estaba pasando, de racionalizarlo, y pensé que, primero, que me estaba enloqueciendo. Después pensé que estaba alucinando, porque pensé que tenía fiebre por las picaduras de esos animales que seguramente eran venenosos, y entonces estaba viendo cosas, estaba alucinando. Pero eso nada me sirvió, porque lo que estaba viendo, reviviendo, era mi propia vida, no era ninguna alucinación. Después me acordé que cuando mi madre estaba agonizando, ella vivió como un éxtasis que duró unas 3 horas. Y durante ese éxtasis, ella habló de gran parte de su vida y luego se murió. Entonces pensé que me estaba muriendo como mi mamá, pero continué viendo mi vida. Entonces me abandoné en ese misterio que era muy doloroso, porque yo, que era un hombre que no creía en el pecado, porque yo me burlaba de la gente que mencionaba la palabra pecado. Yo decía, ¿quién se inventó esto? ¿De dónde sacaron esto? Esto se lo inventaron las religiones para manipular a la gente, le decía hasta mi pobre mamá. Y ahí estaba yo, cuando me veía a los 11 o 12 años, comencé a sentir el dolor más profundo, el dolor de mis pecados. Y no era un dolor físico, era un dolor espiritual. Hoy, por todo lo que el Señor me ha revelado, ya sé que ese mismo dolor es el que sienten las almas en el purgatorio, o el mismo dolor que siente una persona que se santifica en vida, porque comienza a sentir el dolor de sus pecados y el dolor de los pecados de la humanidad, o sea, se cristifica. Pero lejos estaba yo de ser santo o cristificado, porque si algo estaba yo, era demonizado.
Sin embargo, el Señor me llevaba en este camino porque más tarde se dan cuenta que tenía reservado para mí. Pero yo no sabía que esto venía de Dios, no tenía ni idea. Esto era tan misterioso que yo no podía explicármelo. Pero como estaba de todas maneras impactado por el secuestro, ya por 15 días, pues nada se me hacía nuevo, todo era peor, cada momento se ponía peor mi vida durante esa experiencia. No solamente vi las cosas malas de mi vida, también veía las cosas buenas. Las cosas buenas pasaban sin dolor y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar, y el dolor era impresionante porque no podía concebir que yo hubiese vivido cosas así. En un momento dado creo que vi toda mi vida y sucedió algo que no puedo explicar, porque la primera parte de la iluminación de conciencia yo estaba despierto y consciente como estamos acá, pero la segunda etapa de esa experiencia mística ya es en el espíritu con el Señor, desprendido completamente del cuerpo, que es una visión. Pero es muy difícil explicar en palabras lo que va a suceder de este momento en adelante. Yo les voy a dar una idea, pero muy vaga, de lo que es, y con la ayuda del Espíritu Santo cada uno se llevará la luz que el Señor les dé. Yo aparezco boca abajo en lo que parecía ser una montaña inusualmente alta, demasiado alta, y estaba acostado contra la grama, contra el pasto. Y cuando miré alrededor veía otra montaña, pero muy lejos, mucho más alta, y encima de esa montaña había lo que yo podría explicarles como una ciudad hecha de luz. A pesar de estar tan lejos, yo la veía perfectamente, veía las calles y los edificios. Cuando yo menciono calles y edificios, lo hago para que tengamos una idea de lo que es, pero no es así, pero era una ciudad. Lo que pasa es que es sobrenatural, y yo lo entendía todo perfectamente, todo. Algo tan precioso que nadie humanamente lo podría pintar. Yo ni siquiera he hecho el esfuerzo de hacerlo, no se puede, no lo puedo contar, no se puede tampoco. Algo por encima de lo que podamos imaginar, una ciudad de luz. Cuando miré alrededor de nuevo, vi mi cuerpo encerrado en la cueva donde me tenían secuestrado, y estaba aún más distante que la montaña, y lo veía como por dentro de una cortina de humo. Lo primero que yo pensé era que había partido de este mundo, pero lo último que yo sentía era que estuviera muerto, porque nunca antes había estado en un estado de gozo más perfecto que ese, de paz y de libertad. Pero no solamente libertad del secuestro, libertad de este mundo material. Y lo último que yo quería era regresar a ese cuerpo que era el mío. No quería. Y en ese instante todo cambió, porque escuché la voz del Señor que me habló. Una voz tan inmensa, tan gigantesca, que parecía que viniese de las mismas entrañas del universo. Me salía de adentro de mí. Era como si todo me hablara con su voz. Una voz llena de compasión, de amor, de misericordia, que solo me quería abrazar sin importar cómo era yo. Y ustedes no me creerán, lo único que yo quería era desaparecérmele a esa voz. Me estaba quemando, es más, me estaba calcinando la voz.